Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. En la ley, ojo, no, aquello ya pasó. Si tu hermano se ha enojado con o sin razón, ve y dale un abrazo, la razón es del diablo y de Cristo el perdón. En los tiempos de la ley se practicaba el que hacía algo malo. Se le pagaba y era correspondido. Que no ocurra esto en la iglesia del Señor. Practiquemos el nuevo mandamiento que nos dio. Cambiemos la venganza por el amor de Dios. Que no ocurra esto en la iglesia del Señor. Practiquemos el nuevo mandamiento que nos dio. Cambiemos la venganza por el amor de Dios. En la ley, ojo, no, aquello ya pasó. Si tu hermano se ha enojado con o sin razón, ve y dale un abrazo, la razón es del diablo y de Cristo el perdón. Ya no estamos en la ley, ojo, no, aquello ya pasó. Si tu hermano se ha enojado sin razón, ven y dale un abrazo, la razón es del diablo y de Cristo el perdón. Le damos la bienvenida nuevamente al programa Servidores de Dios. En esta ocasión estamos compartiendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 6 y versículo 14, donde nos dice la palabra de Dios: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice la palabra se enseñoreará. Viene de la palabra griega kurios, que significa señor o amo. El pecado no debe ser nuestro amo o nuestro señor. Si el pecado fuese tu amo, fuese mi amo o señor, entonces seríamos un esclavo del pecado. De modo que la palabra está diciendo: no serás un esclavo del pecado. El pecado no será tu amo, es lo que está diciéndolo bien clara la palabra del Señor. Porque no se enseñoreará el pecado sobre nosotros. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo un sistema legal, estamos bajo el sistema de la gracia. No estamos bajo el régimen de la ley, estamos bajo el régimen de la gracia. La ley no tiene soberanía sobre nosotros. La gracia es soberana sobre nosotros, como nos dice Romanos capítulo 5 y versículo 21, donde dice: para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro.
la gracia reina. No estamos bajo la ley como regla de vida, sino bajo la gracia. En el Evangelio de Juan, capítulo 11 y versículo 44, dice la palabra de Dios: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle, dejarle ir. Después de que Lázaro había muerto por 4 días, el Señor Jesús le llamó para que saliera él de la tumba. Pero cuando salió de la tumba, la misma palabra de Dios, como hemos leído, dice que las manos y los pies los tenía atados y su rostro envuelto en un sudario. Es decir, que apenas podía caminar. Si caminaba era porque daba un paso quizás muy cortito. No era libre para poder caminar, ni tampoco para mover sus manos. Este es un vivo ejemplo de todo creyente cuando viene al Señor Jesús, ya que queda vivo espiritualmente, pero todavía tiene la necesidad de despojarse de las viejas ropas mortuorias, es decir, de las ropas de pecado. Pero desgraciadamente sabemos y hemos visto con nuestros propios ojos que hay creyentes aún que se ven tentados a volver a ponerse las viejas ropas. Es decir, no las queman, no las tiran, sino que las guardan en el armario para algún día, alguna ocasión, volvérsela a poner, sobre todo si nadie los ve. Lo que ellos no se dan cuenta es que Dios sí que los ve y ve también las intenciones del corazón. Es por eso que siguen guardando sus viejas ropas, los harapos viejos del pecado. Es por esta razón que en el Nuevo Testamento encontramos en diversos lugares la exhortación una y otra vez a todos los creyentes a que nos revistamos del nuevo hombre y nos despojemos de esas viejas ropas que no sirven para nada, que están sucias precisamente y huelen mal por el pecado. Este es el dilema del hombre justificado, que todavía no ha experimentado el alcance divino de Dios en su vida, que es la santificación. Recuerda que este capítulo 6 no está hablando exclusivamente de la santificación del creyente. Por tanto, se encuentra a sí mismo algunas veces vencido el propio hombre por el pecado, de modo que tiene otra vez que edificar los cimientos del arrepentimiento y volver otra vez a los cimientos de la fe, una y otra vez. Pero ese creyente no debe de perder la esperanza que nos dice la misma palabra de Dios, aquí también en la carta a los Romanos capítulo 8 y versículo 1, donde dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nótese, y quiero hacer constar aquí en este versículo porque se puede interpretar mal. Y estar una persona con la vieja ropa y decir: no, porque no hay condenación para mí. Mira, la palabra así lo dice. Pero nota lo que dice: para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, es decir, que no se ponen las viejas ropas, que no andan pecando, sino conforme al Espíritu. Es para estos para los que no hay ninguna condenación. Sin embargo, para aquellos que todavía se siguen poniendo las viejas ropas, que todavía son ropas que huelen mal, que no le hacen caminar bien y además que tienen las manos atadas porque el pecado esclaviza, y es así como estábamos antes. Sin embargo, hay muchos hoy en día que tratan de poner al creyente cristiano bajo la ley. Este es un error peligroso y tiene como resultado poner al creyente bajo el dominio del pecado. El escritor comentarista Alba McClain, en su libro Ley y Gracia, hace este valioso comentario respecto a la relación de el creyente con la ley. ¿Está el creyente cristiano bajo la ley? Primero, algunos argumentan que el creyente está bajo la ley moral, es decir, bajo los 10 mandamientos. Algunos así lo dicen, pero no bajo la ley ceremonial, el sistema de sacrificios. Bajo eso, no. Segundo lugar, otros dicen que estamos bajo la ley moral, pero no bajo el castigo. Y tercero, hay otros que aseguran que estamos bajo la ley moral, como regla de vida, pero no como camino de salvación. Estamos bajo la ley para santificación, pero no para justificación. No nos dejaremos extraviar por ninguna de estas opiniones mencionadas,
sino asimo a una definición completa de la ley divina, es decir, que la ley de Dios en la Biblia es una ley, incluyendo elementos morales, elementos ceremoniales y civiles, y que es imprescindible de sus castigos. Por tanto, vemos que la preposición bajo la ley, la palabra bajo significa en el griego upo, que significa sometido al poder de alguna persona o cosas, está bajo el poder de algo, está bajo el gobierno o la soberanía de alguien o de algo. Se puede encontrar una excelente ilustración en Mateo 8:9, donde el centurión romano dice: porque también yo soy hombre, es decir, upo, autoridad, y tengo bajo upo mis órdenes soldados. Tal como el centurión estaba totalmente bajo la autoridad militar romana, tanto a sus leyes como a sus castigos, así sus soldados estaban bajo su autoridad también igualmente. Resumiendo, podemos decir que para que alguien esté bajo la ley, en el sentido bíblico, es estar bajo la ley de Dios. Todo el sistema legal mosaico en su indivisible totalidad, sometido a un mandamiento y sujeto también, como no, a sus castigos, igual que la ley romana que acabo de mencionar del centurión. La palabra de Dios declara abiertamente que el creyente no está bajo la ley. Al menos 4 veces, de manera simple y sin condiciones, en el Nuevo Testamento asegura esta gran verdad. Por ejemplo, en Romanos 6:14, que ya compartí anteriormente, también Romanos 6:15, Gálatas 5:18 y 1 Corintios 9:20. La ley, ¿qué es la ley? Y qué es verdaderamente la gracia. Porque muchas veces se menciona, se habla desde el púlpito, pero no se llega a definir concretamente. Por ejemplo, vamos a ver lo que hace la ley, o el hombre que anda por la ley, y el hombre que anda por la gracia. La ley dice así: la ley es lo que el hombre tiene que hacer. Sin embargo, la gracia es lo que Dios ya ha hecho, que es muy distinto. No lo hace el hombre, sino que ya Dios lo ha hecho. La ley es yo hago algo para Dios. La gracia dice Dios hace algo para mí. La ley dice las obras de la carne, la gracia las obras terminadas de Cristo. Es ahí donde se está mirando. La ley dice el hombre esforzándose. La gracia dice Dios obrando. La ley trata y esforzarse por alcanzar las normas de Dios, lo que el hombre pecador nunca puede lograr. Sin embargo, la gracia, Dios me eleva a sus normas, lo que Dios por su gracia ha hecho en Cristo. La ley dice, fomenta un espíritu de justicia propia. Mira lo que has logrado, mira lo que has conseguido. La ley dice, fomenta un espíritu de genuina humildad, excluyendo toda jactancia. Todos los méritos son de Dios y no tuyos. La ley también dice, el monte Sinaí es donde tengo puesta mi mirada y es donde yo estoy ahí centrado. La gracia dice, el monte del Calvario es donde tengo puesta mi mirada, porque es ahí donde mi Salvador dio su vida por mí. La ley dice, esclavitud, no puedo. La gracia dice, liberación, Dios puede. La ley dice, Dios demanda vida y amor. Harás, no harás. La gracia dice, Dios provee vida y amor, porque Cristo mora en mí. Por tanto, la muerte es descrita en Romanos 6, versículo 1 y 14. Pero ahora estamos compartiendo Romanos 6, 15 al 23, como la santificación, como nueva obediencia. Y empezamos aquí, por ejemplo, este versículo 15. Hemos dejado ya el 14, como he dicho antes, donde del 1 al 14 nos está hablando la muerte al pecado es descrita ahí. Ahora, sin embargo, vamos a ver los versículos del 15 al 23, vamos a estar compartiendo como la santificación, como una nueva obediencia que le debemos a Dios. Por tanto, Romanos 6:15 dice, Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera.
El hombre natural, es decir, aquellos que no han experimentado el nuevo nacimiento, fallan totalmente en entender la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no la han experimentado. Solamente aquellos que han nacido de nuevo somos los que hemos experimentado lo que es verdaderamente la gracia de Dios y el valor que en sí tiene. Creer que estamos bajo la gracia y esto nos va a dar licencia para pecar, la gracia no es licencia, libertad para pecar, sino que es liberación, es decir, libertad para no volver a pecar. ¿Enseña la gracia de Dios al creyente a vivir inicuamente y continuar en el pecado? ¿Dice esto la palabra de Dios? Vamos a ver lo que nos dice en Tito 2, versículos 11 y 12, donde dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hasta ahí está bien. Es la voluntad de Dios que todos seamos salvos. Y el versículo 12 dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vemos que la palabra de Dios nunca jamás se contradice, sino que se apoya un versículo con el otro, porque vemos aquí que la voluntad de Dios no es solamente que el hombre sea salvo, sino que ande también en santidad. Piensa en una persona que lleva una terrible y pesada carga de pecados en su espalda. Cuando viene al monte Sinaí, ¿qué sucede? Siente que su carga se vuelve más y más pesada. Es decir, que su carga no es quitada ni mucho menos. Romanos capítulo 7 versículo 13 dice algo respecto a esto. Y dice así la palabra de Dios: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Cuando viene al monte Calvario, ¿qué sucede? La carga cae a los pies de la cruz. El monte Sinaí nunca puede quebrantar el poder del pecado, ya que es solo la gracia puede hacer esto. El monte Sinaí nunca puede libertar a un alma cargada del pecado, pero el monte Calvario puede hacerlo. La ley nunca puede romper el poder del pecado. La Biblia nos dice: lo que la ley hace con el pecado le da poder, como nos dice 1 Corintios 15:56, y dice la palabra: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Y por la ley el pecado llega a ser sobremanera pecaminoso, como nos dice Romanos 7:13. Seguimos compartiendo ahora el versículo 16 de Romanos capítulo 6, donde sigue diciendo aquí el apóstol Pablo: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? El hombre tiene un señor, de una manera u otra, o es siervo del pecado o es siervo de la obediencia. El pecado y la obediencia no son por tanto nuestras acciones en primer lugar, sino poderes que tienen dominio sobre nosotros, nos guste o no, los creamos o no, pero la realidad es esa, que tienen poder sobre nosotros. Al poner estos amos o señores en justa posición, es decir, pensar que se puede servir al mismo tiempo a dos señores, pues mira lo que dice el Señor Jesús en su palabra. En el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Pablo enseña con toda claridad que el pecado es desobediencia a Dios, como nos dice Romanos 4:15 y también el capítulo 5 versículos 13 al 14. Y no errar blanco, sin intención, como nos dice la gramática griega, que es armatías. Es esencialmente anarquía. No es tanto errar a blanco, sino que es
una anarquía, es decir, falta de gobierno, falta de sujeción. Todos sabemos que una anarquía es aquello que las personas hacen lo que quieren, hacen lo que le vienen en gana, siempre que ellos se encuentren bien, siempre que ellos salgan victoriosos, pues harán lo que les venga sin tener en cuenta a su prójimo. Esto es una anarquía. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es inflación de la ley. Versículo 17 de Romanos capítulo 6 sigue diciendo: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Romanos 6, 18 nos dice: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Los creyentes siempre necesitamos recordar lo que éramos. ¿A dónde estábamos? Muchas personas se piensan que a lo mejor nosotros ya hemos nacido siendo así de bueno o siendo así. Pues mira, de bueno no somos ni aún todavía, porque la misma palabra de Dios dice que de bueno no es ni aún uno. Sí que nos verán que somos realmente, estamos cambiados completamente, pero bien es cierto que hubo un tiempo pasado en nuestra vida que no éramos tan buenos, no éramos tan graciosos, no éramos tan compasivos, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Y es bueno recordar también de dónde nos sacó el Señor. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios. No para que nosotros queramos llevarnos a algún mérito de gloria, no, nada de eso, sino que toda la gloria debe ser para el Señor, ya al que Él nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Por tanto, es bueno que recordemos, como dice el versículo 17, y lo que somos ahora, en el versículo 18, ahí nos lo dice: por causa de la gracia de Dios, cosas que me sucedieron en el momento en que fui salvo. Por ejemplo, ¿cómo sucedió este cambio? ¿De qué manera? Pues dice la palabra de Dios que habiendo obedecido de corazón. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. A aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, nos dice el versículo 17. Pablo se está refiriendo, por supuesto, al mensaje del Evangelio, acerca de la salvación, crucificado y resucitado, que estas personas habían recibido y habían creído en el Señor Jesucristo. Ellos obedecieron al Evangelio, a creer que en el Señor Jesucristo, y lo creyeron de todo corazón. El versículo 18 dice que literalmente habéis sido esclavizados por la justicia. ¿Qué esclavitud, por ejemplo, tan maravillosa? Tú eres la esclavitud del Señor, y esa esclavitud precisamente nos da libertad. No es como la otra esclavitud en la que estábamos antes. Mira, muchas veces las personas piensan que en el mundo lo tienen todo y que el mundo le da todo. Déjame decirte, el mundo no te da nada. El mundo te da todo a cambio de dinero, de tu salud, de tu cuerpo, etcétera, etcétera. Y siempre cobrando muchísimo más con intereses que no si fueses una persona realmente libre. Y es que la persona que es esclava del pecado no se da cuenta de ello. No se da cuenta y actúa muchas veces pensando que realmente es libre. Pero también se da cuenta algunas veces, pocas, que precisamente ese vicio, aquello que le domina, por ejemplo, no puede dominarlo por sí solo, por sí sola, sino que es algo que le tira, es algo que le lleva a hacer. Y eso es precisamente el pecado, la esclavitud. Por tanto, lo que ahora somos esclavos de Jesucristo, claro que sí, somos esclavos, Él es nuestro Señor. Pero qué diferencia tan grande. ¿Qué diferencia? Que antes no te podías mover, que antes cuando a la menos que esperaba, pues hacía algo indebido y sufría y padecía. Pero ahora con el Señor no, con el Señor tenemos su paz, tenemos también el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento y tenemos multitud y cientos de bendiciones ahí que Dios
ha previsto para aquellos que le obedecen y rinden a Él su corazón. Pablo comienza este versículo que acabo de leer y lo comienza con gratitud a Dios. Y es bueno dar gracias a Dios, en realidad es un acto de fe y un acto de consideración. Y hay un dicho por ahí que dice que es de bien nacido ser agradecido. Y debemos de estar agradecidos al Señor. Pablo lo estaba, aunque Pablo era un hombre que realmente buscaba a Dios, amaba a Dios, pero a su manera, hasta que tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, camino de Damasco. Es ahí donde él se dio cuenta realmente de que estaba totalmente equivocado, que era una persona religiosa y que estaba persiguiendo a la iglesia, y cuando estaba persiguiendo a la iglesia estaba persiguiendo al Señor Jesús. Pablo está diciendo: gracias, Señor, que aunque antes yo era un esclavo del pecado, ahora soy un siervo de la justicia. En otras palabras, él estaba diciendo: Señor, yo creo que antes era un esclavo del pecado, pero ahora soy un siervo de tu justicia. La acción de la gracia es un excelente medio ordenado por Dios, por el cual el creyente puede expresar su fe en los hechos de Dios y que Él ha realizado en nuestras vidas. No lo hemos visto solamente en las vidas de nuestros hermanos y hermanas en la fe, cómo el Señor lo ha libertado, cómo el Señor lo ha fortalecido. No, lo hemos podido también experimentar en nuestras propias vidas. Verdadera gratitud y consideración en acción. Gracias, Señor, que yo morí al pecado y que estoy vivo para Dios en Cristo Jesús, mi Señor. ¿De qué se trata la libertad? ¿Es una licencia para hacer lo que yo quiera? ¿Es libertad para pecar? Dios no lo permita. Estos versículos nos muestran que la verdadera libertad cristiana es libertad para servir a Dios. El creyente sigue siendo un esclavo, pero ahora del Señor. La diferencia está en que ha cambiado de amo, en que aquel amo nos llevaba a la condenación. En otras palabras, pues claro, nos llevaba al infierno. Con Él, ahí nos llevaba. Pero este amo que tenemos ahora, el Señor Jesús, Él dio su vida por nosotros. Y Él nos dio salvación y vida eterna. ¡Qué diferencia tan grande! Voy concluyendo con esto. La gracia de Dios nunca será suficientemente alabada, ya que significa que aunque antes éramos siervos del pecado, ahora ya no lo somos. Ya que cuando oímos por vez primera el Evangelio, nos volvimos obedientes a Él con todo nuestro corazón. Por tanto, ahora ya no somos anarquistas, es decir, ya no estamos sin ley, ya no estamos sin justicia, ya no hacemos lo que queremos. Ahora hacemos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. No somos anarquistas, no somos pecadores en una forma consciente como antes lo hacíamos. Por tanto, vemos que no hacíamos aquello que a nosotros nos venía en gana, pero ahora hacemos aquellas buenas obras que Dios ha preparado de antemano. En otras palabras, como dice este versículo, ahora somos siervos de justicia. Mi amigo, mi amiga que me está escuchando, hay millares de hombres y de mujeres que antes estaban sirviendo al pecado, sirviendo al robo, a la estafa, a la mentira, a la prostitución, a la droga. Estaban en pandillas. Bien es cierto que muchos de ellos habían nacido a lo mejor ahí, o se habían metido voluntariamente porque pensaban que eso era lo mejor. Pero con el paso de tiempo se dieron cuenta que el estar ahí en esas cosas, pues no podían salir. No podían salir porque era más fuerte que ellos lo que le atraía. Por ejemplo, la droga, el alcohol, la mentira, la estafa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay multitud de cosas que el hombre y la mujer están ahí atrapados y no pueden salir. En cierta manera, y así es, ellos están sirviendo al pecado y son esclavos del pecado. Pero estas personas, y que muchos de nosotros conocemos también, un día ellos escucharon el Evangelio de salvación, lo escucharon y lo recibieron en su corazón, y hoy están sirviendo a la justicia de Jesucristo. No están sirviendo a la injusticia, no están mirando el propio yo, sino que miran también a su prójimo. ¿Te gustaría hoy dejar ese mundo de pecado, de injusticia, y empezar a ser un siervo, una sierva de la justicia de Dios? Si es así que tú quieres dejarlo
y ser verdaderamente un siervo, una sierva de la justicia de Dios, primero tienes que recibir a tu Señor, a Jesucristo, aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario, aquel que derramó hasta la última gota de su sangre y lo hizo por amor a ti. Solamente tienes que abrirle tu corazón, solamente tienes que decirle que venga a tu vida, solamente tienes que confesar tus pecados y Él está dispuesto a venir a ti y darte salvación y vida eterna. Por ello te animo ahí a donde tú estés, que tú puedas ahora orar conmigo pidiéndole al Señor que Él venga a tu corazón, a tu vida, para que te liberte de ese mundo de pecado. Si es así, yo te animo ahora, ora conmigo y di: Señor Jesús, me reconozco que soy un pecador, una pecadora. Me arrepiento de todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Y te entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, de ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo corazón, Dios te cambiará, Dios te fortalecerá, pero no se queda ahí con haber hecho la oración y seguir viviendo de la misma manera. Tú tienes que leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te va a dirigir a través del Espíritu Santo de Dios a toda la verdad. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que te va a dirigir, el que te va a mostrar el camino que debes de seguir a través de la palabra de Dios para que ya no peques más. Es bueno que empieces a leer los evangelios, pero también es bueno que te congregues en una iglesia cristiano-evangélica donde se predique el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a toda la audiencia me estoy despidiendo de todos ustedes y va a ser nuevamente hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos abundantemente. Mi pobre alma estaba lejos de los caminos del Señor. Yo era un ciego y despreciable pecador, pero Jesús convirtió mis tinieblas en luz cuando me dio la mano y me tocó. Cuando su mano Jesús me ofreció, cuando esa mano me alcanzó y me tocó, yo era un pobre perdido, sin Dios, sin Jesús. Cuando me dio su santa mano y me tocó. Ahora vivo alegre desde que lo acepté, y aunque en tempestad tranquilo puedo estar, pues con Cristo yo soy libre del peligro y del mal, desde que me dio la mano y me tocó. Cuando su mano Jesús me ofreció, cuando esa mano